informada a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en Pepá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. GSUK 91.7 FM, la estación que celebra la vida. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por GSUK. Muy buenos días, iniciamos el espacio de la entrevista de GSUK. Gracias por acompañarnos. Este día vamos a hablar sobre el alza de precios y su efecto en la economía familiar. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Danilo. Muy buenos días, Kenia. Qué gusto saludarla a usted, a su amable radio escuchas que están esta mañana sintonizando este importante programa a través de Radio GSUK, y por supuesto también un cordial saludo a todas las autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña. Estamos a la orden para poder dialogar sobre este tema que está preocupando mucho a la población consumidora. Así es, un tema que preocupa bastante, precisamente por eso lo ponemos en agenda. Saludos también a quienes nos sintonizan a través de Facebook Live, ya que este programa también se transmite por Facebook de GSUK. Como usted lo dice, Danilo, es un tema que preocupa a la gente ya desde el año pasado. Se comenzaba a ver este problema, aumento de precios, y la preocupación de la gente también ya era evidente. Y solo para mencionar un dato, la última encuesta de la UCA, que medía precisamente el año 2021, hacía referencia a algunos datos interesantes. Por ejemplo, que 8 de cada 10 salvadoreños percibía que el costo de la vida había aumentado algo o mucho en El Salvador durante el año 2021, y 9 de cada 10 salvadoreños consideraban que los precios de la canasta básica iban a continuar aumentando. Sin embargo, también en estos primeros meses del año 2022, la gente ha percibido a partir del aumento del precio del combustible que los precios se están disparando muchísimo más. Danilo, ¿qué datos y cifras tienen desde el Centro para la Defensa del Consumidor sobre este tema del aumento de precios? Yo puedo resumir el tema del impacto que la población está sintiendo a partir de datos más consolidados, para no estar hablando producto por producto, pero para que todas y todos tengamos idea de cuánto está pesando el costo en la canasta básica alimentaria. Voy a empezar indicando lo siguiente. En el año 2021, a enero del 2021, la canasta básica urbana costaba $199.24. A enero del 2022, porque todavía no ha publicado la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTI, no ha actualizado la cifra a febrero, pero a enero 2022 cuesta $213.43. Es decir, hay un incremento de $14.19 en la canasta básica urbana por los 22 alimentos que contiene la canasta básica. Y en la rural, en el mismo periodo, costaba $141.68 y ahora está costando $157.13. Es decir, un incremento de $15.45. Quiero, como siempre, explicar que cuando hablamos de canasta básica alimentaria,
estamos refiriéndonos concreta y específicamente a solo 22 productos alimenticios. No hay más. Son 22 productos. Porque la población, ¿por qué aclaro esto? Porque a veces he escuchado comentarios donde señalan que empiezan a sumar que gasto en transporte, que si pago el agua, que si pago la luz. No, ya también podemos hacer ese análisis. Pero aquí estamos hablando solamente de 22 alimentos. Entonces, dése cuenta usted que por esos 22 alimentos, tanto en la urbana como en la rural, usted está desembolsando $14 con 19 centavos y $15 con 45 centavos de más que usted no tenía contemplado en su presupuesto. Es decir, tiene los mismos salarios, tiene el mismo salario, pero el gasto se ha incrementado. Ese es el primer punto que me parece fundamental. El siguiente punto que me parece fundamental es el análisis con el tema de los combustibles. Yo he indicado también que si comparamos el periodo de enero 2021 a la fecha, con la última publicación que se hizo de los precios de referencia de los productos del combustible, llámese diésel, llámese gasolina regular, llámese gasolina especial, la población, si consume digamos un 30 galones al mes como consumo promedio, en realidad hay quienes consumen más, pero supongamos que consumen 30 galones de combustible al mes para movilizarse a su trabajo. En ese lapso, desde enero del 2021 al día de hoy, en la última publicación que hizo el Ministerio de Economía, la población está desembolsando en promedio $51 más de lo que tampoco tenía planificado. Es decir, empiece a sumar $51 más $14 de la urbana o 15 de la rural, ya estamos hablando de $65 en dos aspectos: CBA, canasta básica alimentaria, y el tema de los combustibles. Pero además se hizo un ajuste al pliego tarifario de energía eléctrica. Usted ya habrá escuchado, o la población ya habrá sentido, que ese ajuste del pliego tarifario de energía eléctrica que se ha realizado, los comentarios son que está cara la energía eléctrica. Bueno, en efecto está cara la energía eléctrica. En materia del consumo, estamos observando para los consumidores de 0 a 99 kilovatios hora un pago que anda oscilando casi hasta $2 en materia de ese consumo. Y en el caso de 100 a 199 kilovatios hora anda oscilando hasta $3 el pago. Entonces, claro, ahí empieza a sentir. Pero ahora sí, si nos vamos al tema del tambo de gas, de lo que usted está consumiendo, a pesar del subsidio que se ha incrementado, que anoche el señor presidente de la República estaba comentando, si analizamos el precio de enero del 2021, que el precio de mercado costaba el tambo de gas de 35 libras, 15.21, o el de 25 libras que costaba 10.92, ahora esos precios de mercado han variado. Entonces, en esas variaciones, a pesar de la inyección que se ha hecho con respecto al subsidio general, que es una medida que ya viene desde meses atrás, que lo mencionó el presidente, que es de 8,4 centavos. Entonces, a pesar de todo esto, usted sigue desembolsando 29 centavos más en el de 35 libras, 21 centavos más en el de 25 libras. ¿Yo por qué estoy mencionando este precio que pudiera ser insignificante? Pues no lo es, porque tal vez para un consumidor final que está en su casa,
los 29 o los 21 centavos, depende del consumo que usted haga de la presentación del tambo de gas, pero para un negocio, para una microempresa que consume cantidades de tambos de gas, estos 29 o 21 centavos significa impacto. Entonces, sumemos el tema de los precios de los alimentos, sumemos el precio del combustible, sumemos el precio de la energía eléctrica, sumemos el precio del tambo de gas. Entonces, ciertamente que aquí lo que nos estamos encontrando es una situación complicada para el consumidor final, donde definitivamente, a pesar que se hizo el incremento al salario mínimo, que fue bajísimo en realidad, pero a pesar de que se hizo ese incremento, pues prácticamente ya ese incremento se ha perdido. Esa capacidad del poder adquisitivo se fue abajo. Entonces, por eso es que son las reacciones que estamos observando de parte de la población, que ahora sí, ahora se queja. Y este no es un tema de carácter ideológico. Político sí es, porque estamos hablando de la situación social y económica de la población salvadoreña en un contexto donde prácticamente notamos un incremento de la pobreza a nivel nacional. Solo la encuesta de hogares y propósitos múltiples de los datos que se extrajeron del año 2020 en el marco del confinamiento, o sea, de la propia pandemia, nos muestra que la pobreza se incrementó a 2.65 millones de pobres. Ya habían 2.5 millones de pobres, de acuerdo a los datos del PNUD del año 2015, más lo que se incrementó en 47.703 personas que cayeron en pobreza y la pobreza extrema, que más o menos se incrementó en 276.000 personas. Eso vendría a sumar los 2.65 millones que estoy mencionando. Esa es la realidad de lo que está pasando en el país. Perdón, me equivoqué con el dato del PNUD. El PNUD mencionaba 2.2 millones, más estos datos que acabo de decir del 2020, es lo que nos lleva a la sumatoria de 2.65 millones de pobres, Kenia. Bien, Danilo, con este panorama que nos ha muy bien dado usted sobre el aumento de precios, no solamente en los alimentos, como usted dice, también energía eléctrica, combustibles, el gas, y cómo esto también aumenta o repercute en el aumento de la pobreza. ¿Cuáles son las medidas que está tomando la gente o que ustedes perciben o han monitoreado? Por ejemplo, desde YSUCA se han hecho algunos sondeos de opinión con la gente y en un sondeo reciente la gente decía, mire, yo cuando voy al mercado, si antes llevaba 5 libras de azúcar, ahora llevo menos, ¿verdad? Menos de las 5. Si antes llevaba arroz, frijol y azúcar, hoy solo llevo arroz y frijol, pero el azúcar ya no la voy a llevar. Es decir, es recurrente cuando vemos estos aumentos de precio, hablando de los alimentos, que la gente tenga a priorizar qué alimentos lleva y hay otros que se tienen que quedar allí hasta una próxima vez. Yo creo que la población, más que, pues sí, está priorizando, pero obligadamente, de forma obligada. Por eso es que también vemos la reacción de nuestros consumidores y nuestras consumidoras, y me alegra el esfuerzo y el trabajo que están haciendo los medios de comunicación, evidenciando lo que está pasando con la crisis de la microeconomía o del día a día de la ciudadanía. ¿En qué sentido podemos ver los datos? Bueno, me voy a ir desde la lectura de la propia gente. La propia gente dice que está comprando menos,
Pues sí, está comprando menos porque los precios han subido. Entonces, si usted con $1 compraba 10, 12 tomates, ahora ya no está consumiendo, no está adquiriendo esa misma cantidad, sino que lo que está consumiendo son unos 5, unos 6 tomates, por poner un ejemplo. Lo mismo pasa con otros productos de la canasta básica alimentaria. Vámonos con los datos técnicos, los datos estadísticos. Yo sí creo que es importante en este caso citar la encuesta de la casa donde usted está y también la encuesta de la Universidad de El Salvador. Previo a la encuesta de la UCA, la Universidad de El Salvador había sacado a través del Departamento de Economía con sus estudiantes una encuesta que nos mostró que 3 de cada 10 salvadoreños y salvadoreñas habían tenido una contracción en sus productos alimenticios. Eso fue una encuesta del año pasado. Y este año la UCA saca una encuesta donde empieza a hacer notar la contracción específicamente por productos contenidos en la canasta básica alimentaria. Y lo interesante de la encuesta de la UCA es que en esos productos que se nota la contracción podemos observar que hay un rango entre el 20 a un 53% que ha impactado de manera negativa en no adquirir los productos. El del 53%, si no me equivoco, es el caso de la cebolla o algo así, un producto contenido ahí en la canasta. Usted me puede corregir inclusive porque usted maneja la información. Pero en el caso del 20% nos estamos refiriendo al grupo de los espaguetis, de las harinas. Llámese macarrón, llámese espagueti, como le queramos llamar. Entonces, ¿por qué es interesante esta encuesta? Porque lo que ahí notamos es que la población, si uno no puede comprar la carne porque la carne está cara, entonces uno dice, mejor compro pollo. Pero si no puedo comprar pollo, consumo huevo. Y si no puedo comprar ni carne, ni pollo, ni huevo, pues termino muriendo, como decimos en el lenguaje, consumiendo el grupo de las harinas. Pero llama poderosamente la atención que un 20% ha tenido una contracción hasta en el tema del grupo de las harinas. ¿Qué significa esto? Significa que hay un impacto ya en materia de la calidad nutricional de los alimentos de la población salvadoreña. Ese es la mayor de las preocupaciones que ciertamente nos debe de llevar a tomar medidas de carácter contundente, porque como dije, si usted ya no puede comprar la carne porque ya sabemos que está cara y el pollo porque también está caro, entonces lo que sencillamente hace la gente es consumir este producto, como es el caso del grupo de las harinas. Pero el 20% tiene una contracción en ese sentido. Entonces hay en términos generales un impacto negativo de parte de la población para afectar su calidad alimenticia, su calidad nutricional en materia de los alimentos. Entonces, eso lo que se evidencia es que han tenido, ahí como dijo usted con la palabra, han tenido que en cierta medida que priorizar otros tipos de gastos, llámese transporte, llámese el pago de la energía eléctrica, llámese la compra del tambo de gas, llámese el tema de la educación, llámese, etcétera, ¿va? Entonces ahí es donde ahorita la población siente que está con la soga al cuello. Por eso es que estamos escuchando también los comentarios, que ahora es más frecuente escucharlo, de decir que el dinero
no le alcanza, ni tan siquiera llega a ajustar su salario, que es lo que gana, al finalizar el mes. Esa es la realidad más dura, más fuerte que estamos viviendo. Y yo creo, y esto lo quiero también indicar, nosotros empezamos a observar el incremento de precios de los alimentos desde mayo del año pasado. Ahí se dio el quiebre de incrementos de precios en este país. Y desde mayo del año pasado, eso fue en el marco, digamos, del impacto de lo que había sucedido por el confinamiento, donde se cerró la economía, por el impacto del confinamiento en materia de COVID-19. ¿Ya? Entonces, eso ralentizó bastante la economía. Por eso es que nosotros, como CDC, insistíamos que, si bien es cierto, era una prioridad el tema de la salud y que estábamos de acuerdo que había que cuidar la salud de nuestra población salvadoreña, sin embargo, no podíamos descuidar la situación socioeconómica de la población salvadoreña, porque los impactos los íbamos a ver a la vuelta de la esquina, y en efecto a la vuelta de la esquina se presentaron, porque inmediatamente se dio el viraje a partir de mayo, donde los precios de los alimentos se empiezan a incrementar por varios factores que están relacionados o correlacionados al tema de COVID-19. Y ahora bien, con esta realidad que ya la estábamos observando de incremento, y se viene a sumar la problemática de la alta demanda con la apertura económica mundial, de la alta demanda del petróleo, afectación a la cadena de suministro, y ahora la guerra con Ucrania y Rusia. Entonces, estas son las cuestiones que ahora ameritan decisiones drásticas, decisiones contundentes para poder enfrentar esta situación. Así es, Danilo, y estamos viendo cómo cada vez más productos que antes no se observaba que tuvieran un aumento de precios, sí están teniéndolo. Usted mencionaba el tema de las harinas, por ejemplo, y nosotros, YSUCA también hizo un sondeo para ver el precio de la harina de trigo, harina de maíz, y sí, es verdad, la gente, tanto los compradores como los vendedores, también dicen sí, está aumentando la harina. Y también entonces nos fuimos a hacer un sondeo para ver cómo están las panaderías, ¿verdad? Porque tiene vinculación en la harina, y efectivamente el pan también está subiendo de precio. Entonces, es decir, suben la materia prima, y todos los productos derivados también pues tienden a subir. En el caso de la harina de maíz, ¿ustedes tienen algunos datos, Danilo, que pudiera indicar también que pudiera haber próximamente un costo hasta en las tortillas, pues, que es lo básico de la alimentación? Yo todavía, en el caso de, voy a separar los insumos para el pan y el caso de las tortillas. En el caso, para que la población tenga idea en el impacto que se está teniendo, la manteca vegetal, la caja de 50 libras, costaba en promedio $26. Al día de hoy, esa caja de 50 libras de manteca vegetal, que es uno de los productos esenciales que tienen los panaderos, cuesta $52. Es decir, un incremento del 100%. La harina fuerte costaba $15.50 y ahora está costando $21.50. 38.7% de incremento. La harina suave, bolsa de 50 libras, costaba $14.25 y ahora cuesta $19.50. 36.8% de incremento. A esto hay que agregar lo que ya han dicho los dueños de los molinos de este país. ¿Y qué es lo que han dicho los dueños de los molinos? Que van a incrementar estos precios. Ya lo anunciaron. Hemos sostenido con la mesa de panificadores
de El Salvador, Mena Páez, una reunión con las autoridades del Ministerio de Economía para hablar de este tema, de las harinas, porque preocupa. Nosotros nos hemos reunido con el tema con Mena Páez, con los panificadores, y hemos hablado del tema del gas, que es otro de los insumos necesarios para el procesamiento del pan de este país. Por eso es que mencionaba los 29 o los 21 centavos que he dicho en razón de que puede parecer poco en razón del gas, pero para un panificador, un microempresario, una persona que está ganándose la vida, que está generando empleo, que es una microempresa, esto es un gran impacto, porque ellos, no crea usted de que gastan 5 tambos de gas para elaborar el pan. En promedio, hasta donde hemos hablado con Mena Páez, se les van hasta 30 tambos de gas, para que tengamos idea el impacto de esta medida. Entonces nos hemos reunido con el Ministerio de Economía, con las autoridades del Ministerio de Economía, y le hemos dicho, miren, aquí hay que tomar también medidas. Nosotros como CDC hemos propuesto, hemos indicado que en el marco del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA, al menos el COMIECO, el Comité de Ministros de Economía de Centroamérica y el Caribe, debieran de estar analizando en conjunto qué medidas tomar. Por ejemplo, me acuerdo que en el gobierno del expresidente Funes tuvimos una crisis similar con el tema del precio del pan. Inmediatamente nosotros buscamos a las autoridades del Ministerio de Economía y le dijimos, miren, vean ustedes cómo tratan de negociar en el marco regional el tema de una mejor compra de las harinas para la importación de este producto para los demás países de la región centroamericana, no solo que El Salvador esté negociando en su carácter individual y de tal manera que puedan negociar precios de forma más adecuada. Entonces aquí hay que tomar medidas, hay que buscarle la esquina a la ventana, ¿va? Para ver las posibilidades que podamos tener, y yo creo que aquí hay que ser creativo, y aparte de ser creativo, la responsabilidad que esto amerita para poder enfrentar, como digo, la situación que está viviendo la familia salvadoreña. Yo no quiero decir que es culpa del gobierno del precio del petróleo, eso no es culpa del gobierno, o no es culpa del gobierno de que haya un impacto a partir de la guerra con Rusia y Ucrania. Pero una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Y responsabilidad sí tiene el gobierno. Además, para eso están nuestras autoridades. Para eso se les paga, para que den respuesta ante estas situaciones de las que se están viviendo. Yo he llamado seriamente a la Defensoría del Consumidor a que tenga un papel más activo. Si el nombre lo dice, tiene que defender al consumidor. Y de las medidas anunciadas ayer, por ejemplo, Danilo, vamos a hacer una pausa en este momento y hablamos cuando regresemos sobre estas medidas que se anunciaron anoche. Ya regresamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. La
Las minas en abandono son una bomba de tiempo de las que nadie se hace responsable. El Ministerio de Economía reportó 15 minas abandonadas en la zona oriental de El Salvador y están contaminando el agua. Estos lugares necesitan de restauración y remediación por los daños ambientales que provocaron las empresas mineras por la explotación de oro, plata y otros minerales en el pasado. A 5 años de la ley de prohibición de la minería metálica, demandamos del Estado resolver la problemática de los pasivos mineros ambientales. Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. A través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. ¿Y usted ya se puso las vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene dudas en torno a ese tema? Realmente somos muchos los que hemos necesitado información al respecto. Y ahora queremos compartir muchos datos que serán de mucha ayuda para usted. Les invitamos a sintonizar todos los martes a las 9:30 de la mañana y los viernes a las 11 de la mañana su espacio, Una Dosis de Información, aquí por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Siete de la mañana con 33 minutos. Continuamos con la entrevista. Este día estamos hablando sobre el alza de precios y el efecto en la economía familiar. Se encuentra con nosotros Danilo Pérez, él es el director del Centro para la Defensa del Consumidor. Ya nos llegan algunos mensajes vía redes sociales por este tema que estamos abordando. Voy a dar lectura, Danilo, algunos mensajes que ya nos están llegando. Dice: en lugar de una casa para perros, dice, para el oriente del país, que hizo posible la diferencia del voto, debería haber un buen hogar de ancianos, de buena calidad, en lugar de casa para perros, dice, la prioridad debería ser interesante. Otro mensaje dice: buenos días. Le pondré un ejemplo. Se compraba en el súper lo del mes y se gastaba $90. En el mes de febrero, con los mismos productos, se gastó $112. Tuvimos que disminuir las compras del mercado. Un mensaje más dice: en mi municipio daban 5 tortillas por la cora y hoy dan 4, es decir, una tortilla menos. Vía Facebook nos dice Juan Carlos: si el análisis está desde un contexto de salario mínimo y trabajo formal, ¿qué están haciendo las personas que están bajo el salario mínimo y el trabajo informal? Y Lucy nos dice: es importante que tomemos conciencia ante el alza del costo de la canasta básica de alimentarnos de forma sana. Los restaurantes de comida rápida de los centros comerciales siempre están llenos, nos dice Lucy. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, un saludo ahí a Danilo Pérez. Estábamos escuchando ahí la entrevista. Ojalá que cuando se toquen las medidas, más que todo las que nos afectan a nosotros los panificadores, que ya estamos ahorcados, porque esta, Danilo, ha sido la tormenta perfecta. La inflación ya estaba por la enfermedad del COVID y viene de remate la guerra, y sale ayer el señor Bukele diciendo que van a haber 11 medidas, pero que se las va a depositar a los empresarios, y nosotros sabemos los buitres que tenemos de empresarios, porque no es otro nombre. Nosotros probamos con ellos, con Fito Salumes, te estoy hablando sobre las harinas.
Fito Salume es el dueño de Molsa, de uno de los 2 molinos que hay. Entonces, si a ellos les van a reducir el arancel, se tiene que reflejar en el precio de la harina. Pero estos buitres no creo que lo hagan. No sé qué medidas se podría tomar para que la harina entre, que hayan otros empresarios que la traigan y nos la vendan más cómoda. Porque sinceramente nosotros, como tú decías, las mantecas y todo lo que se elabora el pan está por las nubes. Y más con esta carestía del trigo, entonces el saco va a llegar a $30. Quebramos, mi hermano. Esto puede llevar a una desesperación que la gente va a caer en el vandalismo si esto no se ataca como tiene que ser. El presidente ayer dio unas medidas, pero si los malos empresarios que tenemos, porque no podemos decir, bueno, se unen para paliar nuestra desgraciada economía que ya teníamos en este país y ahora está peor, entonces la gente va a caer en el caos. Así que para evitar eso, tenemos que unirnos todos, tanto los empresarios como nosotros, los dueños de las panaderías. Pero el empresario solo nos deja a nosotros que nosotros lidiemos con nuestros clientes, pero el mal empresario nosotros no podemos hablar con ellos para ponernos de acuerdo en nada. Quiere decir que solo nos dan la responsabilidad a nosotros. Por favor, analiza bien las medidas que dio ayer el presidente y decirnos cómo nos va a favorecer el arancel. Pasá buenos días, Danilo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada más. Buenos días. ¿Aló? Sí, adelante. Licenciada, buenos días. Buenos días. Licenciado Danilo, felicidades. Siempre preocupándose por nosotros, por el bolsillo, y habla la realidad de las cosas, y lo felicito porque no le está echando la culpa a la guerra. Sentimos más la guerra que los muertos que están, después que venga la economía, porque vale más los seres humanos. Entonces yo quiero decirle de que aquí como no producimos nada, en Centroamérica somos los más muertos de hambre, porque lo que producimos somos deudas por los gobiernos. Este gobierno solo piensa en endeudarse y no hablar de agricultura, no hablar de nada. Solo paja habla, porque anoche se echó cuánto vale un minuto televisivo y radial. Entonces gastó más de lo que habló. Por lo tanto, quiero decirle que en Estados Unidos el gobierno, este presidente dice que estamos en el primer mundo aquí. En Estados Unidos el presidente Biden va a prestar 20 trillones de dólares y va a invertir 5 billones en las personas para subsidiarlas. Ese es el propósito de ese gobierno. Aquí no ha hablado de subsidiar a este hombre. Le echó la carga a los empresarios, y donde son los presidentes y el comerciante usurero de El Salvador, estos son los momentos de donde ellos ganan, donde son las pandemias, los desastres naturales, las guerras. Por lo tanto, le están dando la pauta a que esto usen la ley regresiva, porque si a ellos les deja esa cuestión, ya no vamos a comer para nada. Así es que gracias por preocuparse por nosotros, licenciado Danilo. Pasen buen día. Buen día, usted también. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Buenos días. Los lácteos no mencionaron nada, y de verdad que está muy alta la carestía. Bueno, está hablando un amigo allí, ¿verdad? De que dijo él de que por eso iban a haber forma de libre mercado, entendí yo, para poder importar que venda más cómodo, es lo obvio, ¿verdad? Por lo menos yo... Bueno, no logramos escuchar muy bien ese audio. Vamos a pedirle que si quiere enviar nuevamente el mensaje, que vuelva a hacer la grabación. Bueno, Danilo, esa es parte de las participaciones. Nos mencionaban lo de los lácteos también, que efectivamente no hemos hablado de eso, y ya las preocupaciones de la gente, pues de los panificadores también. Le doy la palabra. Sí, cómo no. Entonces, voy a empezar con el tema de los panificadores. Yo sí creo que este es uno de los sectores importantes de nuestra economía, genera empleo, son negocios de subsistencia para la familia, para la propia familia, los ingresos. Ellos mismos
se encargan muchos de ellos de repartir el pan, lo hacen, lo elaboran y reparten el pan. Otros pues pueden subcontratar para que se vaya a dejar el producto. Entonces este es un sector, como digo, muy importante en materia de la vida de nuestras familias salvadoreñas que están trabajando a través de este tipo de producción, que tiene una alta demanda de consumo nacional, ¿verdad? Entonces, en materia de la competencia, bueno, nosotros junto con Benapay hemos señalado que se debe de investigar el tema de si no hay colusión. ¿Qué significa colusión? Que si se están poniendo de acuerdo, inclusive los dos principales molinos que hay en El Salvador. Es una tarea que le corresponde a la Superintendencia de Competencia, a la Defensoría del Consumidor, empujar este tema. Yo creo que la Defensoría del Consumidor tiene mucha tarea, pero ya me voy a referir a ella. El punto es que necesitamos promover la competencia. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de que hay que ver si traemos o se busca a alguien, así como se facilita el negocio o los negocios para que haya competencia en otros ramos de la economía, pues acá es uno de los esenciales que se necesita. Y creo que ningún gobierno anterior ha hecho nada en este sentido. Entonces, aquí son dos los que prácticamente se están repartiendo el pastel. Y esas son las cosas que uno tiene que revisar, y estando desde el Ejecutivo tendría que verse. Ese es mi comentario. En el caso de los lácteos, bueno, ayer el señor presidente decía de que van a tomar medidas. Yo creo que sí hay que tomar medidas. Nosotros como CDC hemos indicado que de los 90 millones de dólares que se ingresaron en lácteos el año pasado, a noviembre del año pasado, 69 millones de dólares provenían de, sobre todo de la compra del queso de Nicaragua. Quiere decir que el mercado de importación de lácteos está fundamentado en la relación con Nicaragua. Haciendo nosotros investigaciones, porque somos una organización de consumidores que tenemos vinculación con los demás países de la región centroamericana, donde hay otras organizaciones de consumidores. Además, yo facilito el espacio de consumidores en acción de Centroamérica y el Caribe. Entonces, se nos facilita conseguir datos. Y me acuerdo que el ahora exministro que acaban de quitar había indicado que no habían problemas de barreras arancelarias en la importación, que no habían barreras de importación de los quesos procedentes de Nicaragua. Inmediatamente nosotros investigamos y allá una agrupación de productores de queso estaban reaccionando diciendo que El Salvador estaba tomando medidas que no permitían la importación del queso. Impacto de esta situación, aparte de las medidas fitosanitarias que se estaban denunciando por parte de los transportistas, aparte del tema de la cadena de suministro, donde los transportistas decían que los dejaban hasta 15, hasta 23 días ahí varados en la frontera. Impacto de eso es que el precio del queso se nos fue arriba. Impacto de eso, afectación en el tema de las pupusas, sabiendo que el 69% de la población desayuna con pupusa
y un 73% cena con pupusa. Entonces no se vale. No se vale tener a funcionarios donde puedan estar dando razones que no están bien fundamentadas. O no se vale tener a funcionarios donde no están haciendo adecuadamente su trabajo. Por alguna razón, el señor presidente ha cambiado a este ministro. Por alguna razón. Pero no es adecuado de que los platos rotos los estemos pagando los consumidores finales. Eso no es correcto. Y ahí es donde se tienen que tomar las medidas necesarias. Anunciaron de que el precio del queso iba a bajar. Pues yo no he visto que el precio haya bajado, sino que empiecen las redes sociales y que llamen y digan, aquí el queso está más barato. Así tal vez yo me voy a comprar aunque sea una libra de queso o quesillo. Pero el queso no ha bajado. Entonces, en el tema, sabiendo que hay un alto consumo de este producto, hay que averiguar quién está haciendo el negocio, porque la Defensoría del Consumidor indicó que se estaba especulando. Es bastante raro que se especule con un producto bien perecedero, porque es bastante perecedero. Pero alguien está ganando en esto, alguien. Y ese alguien hay que saber quién es, hay que investigarlo. ¿Y quiénes son los únicos que pueden investigarlo? Pues las autoridades de gobierno. Ellos tienen los marcos legales, los marcos institucionales y además los recursos para hacerlo. Y ahí sí me parece que hay que entrarle con fuerza a este tema del queso. Con respecto a las medidas, que también estaba comentando, miren, yo con el tema de las medidas, quiero decir que de las 11 medidas que fueron anunciadas, al menos 4 de ellas son de cajón. Eso que el despliegue de inspectores de productos del petróleo, verificar el precio del transporte, el incremento de los inspectores, la nueva ley de sanciones por abuso de productos en el comercio de derivados del petróleo. Yo quiero en esta parte al menos indicar, y por eso es que nosotros como CDC hemos estado pidiendo públicamente, no para meter zancadilla, ojo con esto, no para meter zancadilla, no para ideologizar el tema, pero sí poniendo el punto sobre la I. Porque hemos observado de que hablando en el tema de protección al consumidor, yo creo que la Defensoría del Consumidor tiene todos los dientes y colmillos para aplicar la ley. Es una de las mejores leyes que tenemos en América Latina. No me explico yo, lo digo con franqueza, no me explico yo qué está pasando con la Defensoría del Consumidor. La Defensoría del Consumidor tiene el área de vigilancia de mercado. Ellos están monitoreando el mercado. Ellos saben. ¿Cuántas veces no hemos trasladado nosotros como CDC en nuestras redes sociales quejas de que la gente se queja de que la calidad del peso del gas no es la adecuada, que siente que se le acaba rápido el tambo de gas? ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? ¿Y acaso no existe una ley que ve el tema de calidad del peso del gas? No sé qué más reformas se pueden hacer. El tema, tenemos bastantes normativas que están referidas al tema de la calidad. Incremento de inspectores. Bueno, es que el papel
el papel de las instancias relacionadas, como es la Dirección de Hidrocarburos, como es la Defensoría del Consumidor, como es la Superintendencia de Competencia, que son parte de sus funciones. Tienen que destinar los presupuestos que tengan que destinar en defensa del bolsillo, de la protección de la población consumidora salvadoreña. Ahí lo tienen que destinar esos recursos. Y a mí sí me parece que, no sé qué ha pasado, pero se han dormido. Varios de estas personas colocadas por el señor presidente de la República, Nayib Bukele, pues yo francamente siento que se han dormido. Y tienen que revisar su actuación, porque no es correcto que estemos viendo esta situación. La Defensoría del Consumidor tiene que estar ahorita en la calle. Yo sé que ella anda en la calle, pero no debió de haber esperado que el señor presidente haga la conferencia de prensa para luego reaccionar. La Defensoría del Consumidor tiene que estar reaccionando constantemente y no es la que coordina el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Si hasta eso está en la Ley de Protección al Consumidor. Por eso es que nosotros hemos estado haciendo el llamado y hemos estado diciendo que qué ha pasado con este tema del accionar de la Defensoría del Consumidor. Mire, ayer he subido en la red social que nos llega la información de que en Santa Tecla, aquí me salgo del tema relativamente, pero que en Santa Tecla están cambiando los medidores en una colonia, los medidores o los contadores de agua en una colonia de manera masiva con el tema, se hace el cambio y al final el impacto es como de $34. No les han consultado a la población y solo han hecho el cambio. ¿Es correcto que se esté haciendo esto? No, no es correcto. El presidente, ¿por qué no es correcto? Porque son $34 más. Está en copia la Defensoría del Consumidor de ese Twitter y se queda callada. Eso no se vale. Eso no es correcto. A mí me parece que inmediatamente debiera de haber reacción sobre esta situación. Y nosotros como CDC hemos subido ya en nuestras redes y estaremos esperando reacciones de la población en razón de esta situación, porque no es adecuado que se esté afectando, como digo, el bolsillo de la población salvadoreña en estas circunstancias y en estas condiciones. Hemos denunciado, hemos dicho, lo dije yo en 2 entrevistas de medios televisivos, lo subimos en las redes sociales. ¿Qué rato viene diciendo la población que el precio del pasaje del transporte colectivo se había incrementado? Y en esas 2 últimas entrevistas recientes que yo he tenido, lo he puesto sobre la mesa y he dicho, bueno, ahorita no existe una reforma al reglamento, a una ley donde diga, miren, los transportistas pueden incrementar el precio del pasaje. No existe. Y entonces, ¿cómo es posible que ha pasado un gran tiempo y la gente ha seguido pagando, porque la gente tiene que movilizarse a como dé lugar a ganarse el poco salario que puede ganarse? Y no haya habido reacción en ese sentido. Entonces, yo ahí es donde yo creo que yo no sé si el señor presidente, sus asesores le están trasladando la información, pero francamente se tiene que agilizar este tipo de cosas que sí están afectando
Es que de que se vigile al sector transporte es una medida que hay que hacerla, por supuesto que hay que hacerla, si está en la ley, si no está autorizado. Si tiene que cumplirse sencillamente la ley. El Viceministerio de Transporte ya debiera estar estableciendo las sanciones. Yo sé que están en diálogo en este momento los transportistas, eso yo lo sé. Sé cuáles son las demandas de los transportistas también. Y yo creo que tienen razón. Ellos argumentan de que no se les ha trasladado el subsidio y argumentan otro sinnúmero de cosas. Pero lo que tampoco se vale es que el consumidor final esté pagando los platos rotos de una medida que no se está aplicando, de una ley que no se está aplicando, de un marco legal que no se está aplicando. Entonces, ¿a dónde está la institución? ¿A dónde está la institucionalidad y de protección al consumidor? Entonces, está brillando por su ausencia. Y ahora, francamente, a mí sí me parece que se necesita esto. Y ojo, insisto, y lo digo con vehemencia y con claridad, este tema no es para ideologizarse, pero tampoco se vale quedarse callado. Tampoco se vale no decir lo que está sucediendo, porque a nosotros a diario como Centro para la Defensa del Consumidor nos llegan quejas de la población y nuestra razón de ser es precisamente tratar de apoyar a los consumidores, y en esa perspectiva es que estamos. Así es, Danilo, y con este panorama que ya usted nos ha pues puesto sobre la mesa desde que inició esta entrevista, cómo va el aumento de precios y el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que todo tiene al final una afectación. ¿Qué podríamos decirle entonces, o un último mensaje a los consumidores salvadoreños? ¿Qué se prevé? Es decir, no se trata de especular, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos cómo va a continuar este conflicto y eso, y cómo también afectaría acá a El Salvador. Pero con este panorama que vemos, ¿qué se podría prever en los últimos meses? Es decir, ¿pensamos que va a seguir aumentando los precios o estas medidas van a ayudar? Sí. Después de haber dicho todo esto, a mí me parece importante y hay que reconocer positiva la medida que se haya eliminado el tema de 2 tipos de impuestos que se están aplicando a los combustibles. Eso va a dar más o menos un impacto de 26 centavos de dólar, que traducido de los $51 desde que hice el comparativo al inicio de la entrevista, va a venir a significar un ahorro en esos 30 barriles de combustible, en esos 30 galones de consumo de combustible que estaba diciendo, de 7.80. Es decir, de los 51 que estaba pagando, va a pasar a pagar $43, que sigue siendo alto. Ahora bien, a mí también me parece importante, estas son medidas que a mi modo de ver son paliativas. Yo creo que el señor presidente de la República también lo mencionó, lo dijo. Pero yo sí haría un llamado a que se tomen otras medidas de carácter más estratégica, de carácter más estructurales. Uno esperaría de que se tomen medidas del aumento de la producción, no solo de la importación. Cuidado con eso. Ojo con eso, porque puede haber problemas de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Yo le pediría al señor presidente de la República que por favor agilice ya, pídale a sus diputados y diputadas que aprueben y reconozcan el derecho humano a la alimentación adecuada en la Constitución de la República de El Salvador, que aprueben la ley de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, que la presentamos en el 2014. Le pediría al señor presidente de la República otros tipos de medidas que, como digo, que sean más de carácter estratégico. Entiendo que ahorita las medidas que él ha propuesto pues son de carácter específico, pero diferenciemos. Una cosa son las medidas específicas,
otras cosas que ya están contenidas en la ley, que ya las instituciones de gobierno debieron de haber actuado y no han actuado, y las medidas estructurales. Ahí me quedo, Kenia, disculpe que se nos fue rápido el tiempo, pero muy agradecido. Así es, sí, un tema interesante, y le agradezco, Danilo, que nos haya pues hablado usted con esa experiencia que tiene y sobre su cargo que tiene pues en el centro, para alertarnos a los salvadoreños y ver también qué podemos hacer nosotros. Muchísimas gracias, gracias a usted también que estuvo pendiente y que participó a través de sus llamadas y sus mensajes. Que tenga buen día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio